El ejemplo lo haré con el ejercicio 4 de la página 290. Nos dice que una golfista lanza una pelota con una velocidad de 30 metros segundo con un ángulo de 40 grados. Y nos preguntan en el A el tiempo en llegar al suelo. Y añado yo la X máxima. O el alcance, ¿vale? El B nos pregunta la altura máxima y el C la velocidad final, ¿vale? Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, lo primero que hacemos, como siempre, trabajar por ejes. Eje X es un MRU, donde la velocidad en el eje X, ¿cuál es? Pues velocidad eje X sería esta, ¿vale? ¿Qué es? Es el cateto contiguo. Entonces, la velocidad en el eje X es velocidad inicial por el coseno, porque es cateto contiguo, de 40. Es decir, que la velocidad en el eje X son 30 por coseno de 40, que es 30 por coseno de 40, bueno, pues aproximadamente 22,98 metros segundo, ¿vale? Y la posición en el eje X, posición inicial no hay, será velocidad 22,98 por el tiempo. Así, vale. En metros. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos que ir al eje Y. ¿Vale? En el eje Y, ¿qué tenemos? La velocidad en el inicial en el eje Y. ¿Vale? Eje Y es un lanzamiento hacia arriba. MRUA, pero concretamente un lanzamiento hacia arriba. De manera que la velocidad en el eje Y es velocidad inicial menos 9,8 por t, porque es más la aceleración por el tiempo. Como estamos en la Tierra, la gravedad. Vale, esta velocidad inicial en el eje Y, ¿cómo será? Bueno, pues esta velocidad inicial en el eje Y es el cateto opuesto, ¿vale? Entonces es el seno. Velocidad inicial, que son 30, por el seno de 40. Esto nos queda 30 por seno de 40, nos queda 19,28 metros segundo. Por lo tanto, esto lo sustituimos aquí. Velocidad en el eje Y son 19,28 menos 9,8 por t. ¿Qué? Pues metro segundo. Vale, posición en el eje Y. Posición inicial, 0, porque no tiene altura inicial. Vale, más velocidad inicial, que es esta, 19,28 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que me queda más un medio de menos 9,8, menos 4,9 t cuadrado, ¿vale? Metros. Bien, teniendo esto, ya nos podemos poner a hacer el ejercicio. Dice, tiempo que tarda en llegar al suelo. Vale, ¿qué característica cumple cuando llega al suelo? La característica que cumple cuando llega al suelo es que la I es 0. I igual a 0, ¿vale? Pues vamos aquí y sustituimos la I por 0. 0 es 19,28t menos 4,9 t cuadrado. Resuelvo esta ecuación. 19,28 menos 4,9t igual a 0. Me queda tiempo es 0. Evidentemente, inicialmente la altura es 0. No me sirve. Y la otra solución es que la t es 19,28 entre 4,9 segundos, que queda 19,28 entre 4,9 son 3,93 segundos. Pues este es el tiempo en llegar al suelo, ¿vale? El alcance máximo, pues es esta distancia. Es decir, es la distancia para el tiempo que acabamos de calcular. La distancia en el eje X para el tiempo que acabamos de calcular. Con lo cual vamos a la ecuación del eje X y sustituimos. X son 22,98
metros segundo por 3,93 segundos. Y me queda 90,31 metros. Ese es el alcance máximo de la golfista, ¿vale? Calculamos el tiempo que tarda en llegar al suelo y una vez que tenemos el tiempo que tarda en llegar al suelo, lo sustituimos en la X. Bien, en el apartado B me pregunta la altura máxima. ¿Qué ocurre ahora en altura máxima? La condición de la altura máxima es que lo que es cero es la I. La velocidad de I. Cero, ¿vale? Pues pongo la condición. Velocidad de I igual a 0 será que 19,28 menos 9,8t tiene que ser 0. Tiempo es 19,28 partido de 9,8 segundos. 19,28 entre 9,8 son 1,97 segundos. Vale, bien. Una cosina, si os fijáis en esto, es más o menos, porque por culpa de los decimales igual no coincide, la mitad de esto. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque la altura inicial es 0, ¿vale? Hay veces que tendréis tendencia a hacer estos ejercicios y decir, vale, la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. Con lo cual, si el tiempo en llegar aquí son 3,93, en llegar a la altura máxima es la mitad. ¡Cuidado! Solo ocurre eso si la altura inicial es 0. Si la altura inicial es 0, yo os recomiendo que para hacer estos ejercicios siempre pongáis las condiciones que yo os dije al principio. Es decir, que para el alcance máximo la condición es que la I es 0 y con esto calculamos el tiempo. Y para la altura máxima la condición es que la velocidad en I es 0. Y con esto calculamos la altura máxima. ¿Vale? Bien, bueno, dicho esto, me queda el último apartado. La velocidad final. Bueno, como conozco el tiempo, la velocidad final, que es, en función del tiempo, es 22,98 i, ¿vale? Ponemos el vector velocidad, 22,98 en el eje y, que esto no cambia porque es constante y no depende del tiempo, más 19,28 menos 9,8t j, ¿vale? Metro segundo. Cuando llega al suelo, conozco el tiempo, pues sustituyo el tiempo, que es 3,93. Pues son 22,98i más, voy a hacer la cuenta ya, 19,28 menos 9,8 por 3,93. 3,93. Y me queda, si no me equivoqué, menos 19,23 j metros segundo. Vale. Queda negativa. ¿Por qué? Porque en este punto la velocidad en el eje Y va a ir hacia abajo. Con lo cual, tiene sentido. Si quisiese expresar su módulo, bueno, pues como siempre, haría la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Y me quedaría 22,98 al cuadrado más 19,23 al cuadrado. Y me quedan 29,96 metros segundo. Ese sería el módulo de la velocidad. Como veis, estos ejercicios son todos iguales. Hay muchas variantes en cuanto a lo que nos pueden pedir y el tipo de ecuación que tenemos que plantear, pero siempre el procedimiento es el mismo. Copiamos datos, ponemos los dos ejes y después, con los datos que tenemos, vemos qué podemos o cómo podemos resolver las preguntas. ¿Vale? Cualquier duda, me preguntáis en la tutoría. ¡Hasta luego!